En este video vamos a explicar el primer tema del curso de Historia Universal, que se titula La ciencia histórica. Iniciamos haciendo la pregunta ¿qué es la historia? Para responder a este interrogante hay que saber que el concepto de historia no es unívoco, sino que presenta diversas acepciones de acuerdo al tiempo y al enfoque que le da el historiador. Por ejemplo, Heródoto, el padre de la historia, nos dice que la historia es la memoria colectiva que busca evitar la pérdida de los sucesos en el tiempo. Cicerón, el mejor orador de Roma, menciona que la historia es la maestra de la vida. Miguel de Cervantes Saavedra, el manco de Lepanto, define la historia como la madre de la verdad. Y Marc Bloch, el fundador de la Escuela Francesa de los Anales y mejor historiador del siglo XX, dice que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Actualmente el concepto más usado y aceptado es el que dice que la historia es la ciencia social que estudia la sociedad humana a través de los hechos históricos. Los hechos históricos son eventos importantes donde participó el hombre. Recuerda que el protagonista de la historia es el hombre. Para que el historiador pueda analizar un hecho histórico, tiene que valerse de dos elementos, que son el proceso y el contexto. En el proceso se estudian las causas y las consecuencias de un hecho histórico, y en el contexto se estudia la sociedad, el tiempo y el espacio de un hecho histórico. Otra pregunta que debemos de responder es ¿cuál es la importancia de la historia? La respuesta nos la da Marc Bloch, el mejor historiador del siglo XX, que nos dice que la historia nos ayuda a conocer el pasado para comprender el presente y proyectarnos al futuro. Entonces la historia tiene que servirnos como guía para no cometer los mismos errores del pasado. Ya lo decía el filósofo español Jorge Santayana. Aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. Concluimos entonces que la historia tiene que permitir a las nuevas generaciones desarrollar la capacidad de razonar, de preguntar y preguntarse, de criticar y criticarse. ¿Con qué propósito? Sencillamente para cambiar el presente y contribuir a la construcción de un futuro mejor. ¿Y dónde nace la historia? La respuesta es en la antigua Grecia, durante el siglo V a.C., llamado también el siglo de Pericles. Recuerda que antes de la historia se conocía el pasado a través de la poesía épica y las crónicas locales, que serían los antecedentes de la historia. La historia nace en Grecia con Heródoto de Halicarnaso, el padre de la historia, considerado así por Marco Tulio Cicerón, el mejor orador de Roma. La obra de Heródoto se llaman 9 libros de historia, donde describe de una manera amplia las primeras sociedades. Sin embargo, el tema central de su obra fueron las guerras médicas, que trata del conflicto entre griegos y persas. Cada libro de Heródoto lleva el nombre de una musa, que fueron las hijas de Zeus encargadas de inspirar a los artistas. La musa de la historia se llama Clio, por eso el primero de los libros de Heródoto se llama justamente así, Clio. Sin embargo, la historia no es solo describir los hechos del pasado como lo hizo Heródoto. En la historia hay que analizar el proceso y el contexto de los hechos históricos, y quien llegó a ese nivel fue Tucídides de Atenas, considerado el padre de la historia científica. La obra que escribió Tucídides se llama Historia de la Guerra del Peloponeso, donde analiza el conflicto entre Atenas y Esparta. Ahora vamos a hablar sobre las fuentes de la historia, que son los diferentes elementos materiales e inmateriales dejados por el hombre a lo largo de su desarrollo cultural. Las fuentes de la historia son la materia prima del historiador para reconstruir los hechos históricos. Sin embargo, existe una gran variedad de fuentes de la historia, por eso es necesario hacer una clasificación. ¿Cómo se clasifican las fuentes de la historia? De dos formas, por su procedencia y por su forma de expresión. Por su procedencia se dividen en directas e indirectas. A las fuentes directas también se les llama fuentes primarias y se refiere al material de primera mano producido por los protagonistas de los hechos históricos. Este material no tiene modificaciones, se encuentra tal como fueron hechas. Por ejemplo, podemos mencionar a la piedra Rosetta, al código Hammurabi, las pirámides de Egipto, entre otros. A las fuentes indirectas también se le llama fuentes secundarias y se refiere a los materiales elaborados a partir de las fuentes directas. Por ejemplo, podemos mencionar los libros, los artículos de revistas, entre otros. Por su forma de expresión, las fuentes de la historia se dividen en fuentes documentales, fuentes arqueológicas, fuentes testimoniales,
fuentes etnológicas, fuentes antroposomáticas, fuentes iconográficas, fuentes audiovisuales. A las fuentes documentales también se les llama fuentes escritas. Estas son las más usadas por los historiadores y se dividen en fuentes documentales impresas y fuentes documentales manuscritas. En las fuentes documentales impresas están los libros, están las revistas, están los periódicos, etc. Y en las fuentes documentales manuscritas están los papiros, que se utilizaban en el antiguo Egipto, recordarás. Las cartas, como las que enviaba Napoleón a su amada Josefina. También las actas, como el de la independencia de las 13 colonias, entre otros. Para encontrar fuentes documentales, los historiadores deben de ir principalmente a 3 lugares, que son bibliotecas, hemerotecas y también archivos, no te olvides. Luego tenemos a las fuentes arqueológicas, que también se le conoce como fuentes materiales, o en algunos casos fuentes monumentales. Aquí encontramos todos aquellos objetos tangibles dejados por el hombre. Estas fuentes son las más objetivas, debido a que a pesar del tiempo no cambian su composición. Podemos mencionar como ejemplo la cerámica, donde destaca el Cuchimilco de la cultura chancay, famoso después de los Juegos Panamericanos Perú 2019. La mascota de esos Juegos Panamericanos se inspiró justamente en un Cuchimilco. También podemos mencionar construcciones como Machu Picchu, realizado por el Inca Pachacútec y que hoy es una maravilla del mundo, y armas como las puntas de proyectil Clovis, encontradas en América del Norte y que habría sido usado para cazar mamuts. Luego están las fuentes testimoniales, que de forma tradicional se les llamaba fuentes orales, y se refiere a la información que se transmite de generación en generación a través del habla. Estas fuentes son las menos objetivas, debido a que de persona en persona la información se pudo haber modificado, como una especie de teléfono malogrado. Dentro de estas fuentes encontramos los mitos, las leyendas, los refranes, los cuentos, etc. Con respecto a las fuentes etnológicas, se refiere a las costumbres y tradiciones vigentes. Recuerda que la diferencia entre una costumbre y una tradición es justamente la vigencia. La costumbre cambia, mientras que las tradiciones se mantienen de generación en generación. Dentro de estas fuentes podemos mencionar a la danza de las tijeras, la fiesta del Señor de los Milagros y la celebración del Inti Raymi. También tenemos las fuentes antroposomáticas o antropológicas, ¿no?, donde encontramos todos los restos físicos dejados por el hombre, por ejemplo las momias, como la Dama de Ampato o el Señor tatuado de Huacho de la cultura chancay. También encontramos cabellos, dientes, uñas, coprolito. El coprolito, recuerda, que es el excremento fosilizado que proporciona valiosa información, sobre todo en el tema de la alimentación. También tenemos a las fuentes iconográficas, que se refiere a las imágenes o símbolos que transmiten mensajes sobre diferentes hechos históricos. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen que aparece en la parte trasera de los billetes de $1, donde se aprecia el símbolo de los masones, que demuestran la importancia de esta sociedad secreta en el proceso de independencia de Estados Unidos. También está la imagen con la hoz y el martillo, que expresa la participación de campesinos y obreros en la Revolución Rusa de 1917. ¿Cuál es el símbolo de trabajo de los obreros? El martillo. ¿Cuál es el símbolo de trabajo de los campesinos? La hoz. Justamente los campesinos y los obreros fueron los dos grupos que más participaron en la Revolución de 1917. Y finalmente tenemos las fuentes audiovisuales, que son las más nuevas o las más modernas. Aquí encontramos las entrevistas, los documentos, las películas, etc. Ahora vamos a explicar sobre las ciencias y disciplinas auxiliares de la historia. Como sabemos, es abundante la información que tiene que analizar el historiador. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo hace el historiador para analizar tanta información? Y la respuesta es que la historia cuenta con el apoyo de ciencias y disciplinas auxiliares. El objetivo es obtener una información más confiable. Tienes que saber que la diferencia entre una ciencia y una disciplina es que la ciencia es un conjunto de conocimientos que realiza estudios de manera independiente, mientras que la disciplina se refiere a un conocimiento en concreto que necesita de una ciencia para realizar estudios.
La primera ciencia auxiliar que vamos a estudiar es la arqueología, que es aquella que estudia todos los restos materiales dejados por el hombre. Por ejemplo, las pirámides de Giza, donde también se encuentra la Esfinge. La arqueología es la ciencia que más colabora con la historia. Por esta razón ha sido denominada el cuerpo de la historia. Otra ciencia auxiliar es la geografía, que estudia la interrelación sociedad-medio ambiente. Esta ciencia permite al historiador ubicar un hecho histórico en el espacio. Por ejemplo, si queremos saber dónde se ubica Caral, que es la primera civilización de América, con la geografía sabremos que está al norte de Lima, en la provincia de Barranca, exactamente en el valle del río Supe. Otra ciencia auxiliar es la cronología, que se encarga de la datación y ordenación de los hechos históricos. Por ejemplo, si queremos saber la antigüedad de Caral, la cronología nos dirá que tiene más de 5.000 años. Uno de los métodos de datación que se utiliza en la cronología es el carbono 14, utilizado en restos orgánicos como huesos. Es importante que recuerdes que la cronología y la geografía son considerados como los ojos de la historia. Otra ciencia auxiliar es la etnología, que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual. Esta ciencia nos explica el significado de muchas costumbres, como aquella que tenían los espartanos, donde sacrificaban a los niños que nacían con malformaciones, o aquella que tenían las mujeres de la Melanesia, que se mutilaban los dedos en señal de duelo. También nos ayuda a entender las diferencias físicas entre los pueblos. Gracias a esta ciencia podríamos entender la frase que dice que en el Perú el que no tiene de Inga tiene de Mandinga. Otra ciencia auxiliar es la antropología, que se encarga del estudio de la evolución del ser humano desde un punto de vista biológico y cultural. La rama que se encarga de analizar los restos fósiles de homínidos es la paleoantropología. Finalmente encontramos la paleontología, que es la ciencia auxiliar que estudia los restos fósiles de animales y vegetales extintos. Por ejemplo, las momias de los perros chiribaya, que fueron encontrados en el sur del Perú y que demuestran que el perro sin pelo no fue el único domesticado en el antiguo Perú. Ahora vamos a estudiar algunas disciplinas auxiliares de la historia. Como ya había comentado, una disciplina es un conocimiento concreto que necesita de una ciencia para realizar estudios, es decir, es dependiente de una ciencia. Entre las disciplinas auxiliares encontramos a la numismática, que estudia las monedas y las medallas antiguas, como por ejemplo el denario, que fue la moneda de la antigua Roma, o el bisanti de oro, que fue la moneda del Imperio Bizantino. Recuerda que antiguamente en las monedas se colocaban datos importantes como el año y el rostro de los gobernantes. Otra disciplina auxiliar es la heráldica, que estudia los escudos y los blasones. Los blasones, recuerda que son los escudos de familias. Con esta disciplina sabríamos el significado del escudo de la Universidad Nacional Josefa Agostinho Sánchez Carrión, donde aparece el dios Bichá, o el significado del blasón de la familia Romanov, donde aparece un águila bicéfala bajo 3 coronas imperiales. Otra disciplina auxiliar es la epigrafía, que estudia las inscripciones en monumentos, inscripciones como los dejados en la piedra Rosetta, que sirvieron para descifrar la escritura jeroglífica por Champollion, recordarás, o el código Hammurabi, donde hallamos la famosa ley del talión. Otra disciplina auxiliar es la paleografía, que se encarga de descifrar la escritura antigua sobre papel. Con la paleografía podríamos entender las crónicas del siglo XVI, como aquella que escribió el Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales. Otra disciplina auxiliar es la genealogía, que estudia el linaje familiar. Esta disciplina te ayuda a saber de dónde viene tu familia, de dónde viene tu apellido. En otras palabras, te ayuda a rastrear tu origen. Otra disciplina auxiliar es la diplomática, que estudia la autenticidad de los documentos oficiales, como por ejemplo la capitulación de Toledo, que firmaron la reina Isabel de Portugal y el conquistador Francisco Pizarro, para que este último pueda invadir el Tahuantinsuyo. Otra disciplina auxiliar es la sigilografía, que estudia los sellos. Recuerda que en la antigüedad los reyes no firmaban sus documentos,
Lo que hacían era colocar una marca de su anillo. Esa marca es estudiada justamente por la sigilografía. Otra disciplina auxiliar es la vexilología, que estudia las banderas y estandartes. Con esta disciplina podríamos saber si hubo o no hubo bandera en el Tahuantinsuyo, o conocer por qué de los colores rojo y blanco de nuestra bandera. Otra disciplina auxiliar es el folclore, que estudia la cultura popular. Es la ciencia del pueblo el folclore. Con esta disciplina podríamos entender el significado de algunas costumbres actuales como la yunza o los bailes como el huayno. Y finalmente tenemos la iconografía, que es la ciencia auxiliar que estudia las imágenes y las figuras. Con esta disciplina podríamos entender el significado de la esvástica que utilizaron los nazis antes y durante la Segunda Guerra Mundial, o el significado de la cruz, símbolo del cristianismo. Ahora vamos a hablar sobre la periodificación de la historia. Para poder comprender mejor los hechos históricos, es necesario realizar una periodificación. Esto significa dividir los acontecimientos tomando en consideración elementos comunes. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo se divide la historia? Existen dos maneras de dividir a la historia: la periodificación tradicional o positivista y la periodificación científica o marxista. La periodificación tradicional fue hecha por el positivista alemán Cristóbal Keller, que divide la historia en edades: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. El criterio que se utiliza es eurocentrista, ya que solamente toma en consideración hechos ocurridos en Europa. Y justamente el eurocentrismo es la principal crítica a esta periodificación, ya que excluye los hechos históricos de los otros continentes. Keller considera que la historia empieza recién con la invención de la escritura en el año 3500 a.C., dando inicio a la Edad Antigua, que se desarrolla hasta el 476 después de Cristo, donde termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, iniciando la Edad Media, que se desarrolla hasta 1453, donde termina con la toma de Constantinopla, iniciando la Edad Moderna, que se desarrolla hasta 1789, donde termina con la Revolución Francesa, iniciando la Edad Contemporánea, que se sigue desarrollando hasta la actualidad. Un dato importante es que el término edad contemporánea fue acuñado por el sabio Butinsa, porque para los años de la Revolución Francesa, donde inicia la edad contemporánea, Cristóbal Keller ya había fallecido. La periodificación científica fue hecha por el alemán Carlos Marx, que divide la historia en modos de producción: la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, capitalismo y comunismo. Para Carlos Marx, el motor de la historia es la lucha de clases, o sea, el antagonismo social. El criterio que utiliza para poder dividir a la historia son los factores económicos y sociales, y su método de estudio es el materialismo histórico. El primer modo de producción para Carlos Marx es la comunidad primitiva, donde aparece el hombre que para sobrevivir realiza un trabajo colectivo. Sin embargo, la igualdad desaparece cuando surge la propiedad privada, que dio origen a las clases sociales. El segundo modo de producción es el esclavismo, donde las clases sociales antagónicas eran el esclavo y el esclavista. Aquí se inicia la lucha de clases, dando como resultado la caída del esclavismo. El tercer modo de producción es el feudalismo, donde las clases sociales antagónicas fueron el señor feudal y el siervo. La lucha entre estas clases provocará la caída del feudalismo. El cuarto modo de producción es el capitalismo, donde las clases sociales antagónicas son la burguesía y el proletariado. Actualmente nos encontramos en este modo de producción, donde observamos la constante lucha entre ambas clases. Esto provocará, según Marx, en algún momento la caída del capitalismo, y entonces nacerá un nuevo modo de producción que sería el socialismo, donde el Estado toma el control de los medios de producción. Estas son las empresas, las industrias, los bancos, etc. Se considera que el socialismo solo es la fase previa del comunismo. Finalmente, Carlos Marx dice que en el comunismo no existirá ni Estado ni clases sociales.